de la semana. Lo cogemos fresquito después de su salida de la Corte Suprema de Justicia. ¿A quiénes señaló? ¿Qué tan lejos llegarán sus denuncias? ¿Por qué habló hasta ahora? Se lo preguntamos todo. Caminen con nosotros. Don Luis Carlos Reyes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo me le ¿Qué ha hecho? Bien, Bien, ¿no? muy bien, muchas gracias. Moviditos estos días para usted, ¿o no? La verdad, sí. Mire, a tanta gente tenía para aventar en la Corte Suprema de Justicia que se demoró tanto. No, esa gente se había aventado desde el año pasado cuando le entregué a la Fiscal General de la Nación el documento pues, que se conoció recientemente. Y bueno, creo que lo que pasa es que ahora lo está conociendo el público. Vea, ¿qué tipo de información llevó a la Corte Suprema de Justicia en las últimas horas? ¿Qué entregó a la Corte? Como el documento inicialmente yo se lo había entregado a la Fiscal General de la Nación, la Corte no tenía una copia de este documento. Pues por lo menos me pidieron una copia, de pronto sí la tenían, de pronto sí se les había hecho el traslado, tampoco me infirieron nada al respecto. Además, contextualizar, ¿no? esa lista, entender qué es lo que era esa lista famosa, que era una manera para nosotros de tener un mapa de qué favores se solicitaban desde el Congreso. Sí, entonces algunos favores pues son bastante inocuos, ¿sí? Trasladar a un funcionario que tiene una emergencia médica de un lugar a otro. Otros favores también suscitan más preguntas que me parece, pues que por eso en su momento me pareció clave poner en conocimiento de las autoridades, como nómbreme al director de aduanas de Buenaventura, al de Cartagena, al de Barranquilla. Entonces ha sido un proceso largo de contextualizarle eso a la Corte Suprema, porque obviamente las personas cuyos nombres están ahí merecen que se haga claridad, y la justicia y los colombianos también merecen que sepamos cómo se maneja la relación entre nuestro sistema político y, bueno, y el comercio exterior y sus aspectos ilegales. Tengo una curiosidad, Luis Carlos, de todos los temas, de todos los capítulos, de todos los nombres de los que se habló en las últimas horas en la Corte Suprema de Justicia, ¿en cuál se detuvieron más? ¿Cuál les tomó más tiempo? Sobre todo aquellos que hacían recomendaciones a las aduanas de Buenaventura, de Barranquilla, de Cartagena, aquellos sobre los que había más, digamos, más eso lo llaman los penalistas, que elementos materiales probatorios, claro. Para sí, o sea, realmente las cosas se concentran en donde hay las pruebas judiciales. Hay muchas cosas que uno puede saber, de pronto haber escuchado, pero no tener un chat, no tener un soporte. Entonces creo que se ha concentrado mucho en el tema probatorio. ¿En quiénes se centraron ayer o en las últimas horas en la Corte? Se habló mucho del caso, bueno, de Armando Benedetti. Armando Benedetti y su suegra, Adelina Cobo. Así es, pero aquí hay un tema, y es que como los congresistas tienen un fuero especial, se les juzga con un sistema distinto, con unas reglas distintas. El énfasis es en los aforados. Entonces, Armando Benedetti, habiendo sido senador, tuvo un fuero. Siendo hoy ministro tiene otro fuero especial. Adelina Cobo sin haber sido aforada. Entonces ahí también hay una discusión muy larga acerca de si en este escenario de la Corte Suprema aplica o no o sea, porque si no es un tema que le compete a la Corte Suprema, tiene que ir a la Fiscalía. Entonces yo creo que eso es importante. Mire una cosa, hace 8 días tuve en este mismo espacio a la Fiscal General de la Nación. Le hice una larga entrevista y ella se ratifica en esa frase que le costó algo de polémica. Sí. Recomendar no es un delito. ¿Para usted hay algo más que recomendaciones en todo este caso? Sí, cuando la recomendación va acompañada, por ejemplo, de presiones o de la oferta de prebendas o de cualquier cosa para lograr que esa recomendación tenga un resultado. Un resultado. En ese caso sí nos acercamos más al escenario de un potencial delito. ¿Y hubo casos que se encasillan, digamos, en esa descripción que usted hace? Bueno, hubo casos en los que hubo una presión muy fuerte. Más allá de una recomendación. Pues creo que el caso que se ha mencionado bastante del embajador Roy Barreras fue uno en el que hubo una serie de presiones bastante fuertes. Ahí ya será obviamente la justicia la que determine si esa recomendación más esas presiones constituyen algún tipo de delito.
En lo de Benetti también usted cree que hubo algo más que una recomendación, porque el hombre dice, ahí está el chat, yo no estoy diciendo nada más que unos nombres y sugiriendo unos temas, sin ningún tipo de presión. Pues una persona es muy influyente, tanto que pone a el funcionario en una situación muy difícil de manejar. Yo no lo sé, no soy abogado, pero creo que es algo que la Corte podría considerar. Sí, mire, yo tengo también otra curiosidad. ¿En qué momento uno decide, Luis Carlos, que va a empezar a hablar de todo como usted lo está haciendo? ¿En qué momento uno dice, ya es hora de que la opinión pública sepa la visita del hermano del presidente, la del hijo del presidente, la de Armando Benedetti, su suegra, la del embajador Roy Barreras, lo que ha dicho de Laura Sarabia, la lista extensa que ha presentado de congresistas? Debe haber un momento en que usted hace el alto en el camino y dice, es hora de que todo el país lo sepa. Quiero dejar muy claro todo lo que ha pasado. Quiero dejar claro que pues en este gobierno se inició desde la DIAN una lucha sin precedentes contra el contrabando en términos de mejoramiento de la gestión de la DIAN, de la creación de un sistema de gestión del riesgo que en efecto ya estamos empezando a verlo. Previno por lo menos en varios casos el nombramiento de personas relacionadas con Diego Marín en aduanas clave y más allá de... Pitufo. Sí, y más allá de personas concretas, o sea, empezamos a transformar una serie de procesos que eran, que eran riesgosos, que generaban riesgos innecesarios de infiltración del contrabando en la entidad y que fue además muy frustrante ver que desafortunadamente tras mi salida de una u otra manera se intentó socavar esos procesos. Luis Carlos, vea, ¿no le da la impresión de que se quedó solo? Que el presidente lo dejó solo, que la gente alrededor suya lo dejó solo. Y quiero referirme a uno de los trinos recientes que seguramente usted ha leído del presidente Gustavo Petro. Dice, el exministro sabe, es la orden terminante que le di, no entregar los cargos rojos de la DIAN, de las aduanas y de los puertos a nadie. Vamos a ver si cumplió mi orden o si se cumplió mi orden. Como poniéndolo en duda también, me parece. Sí, me parece pues un poco decepcionante esa frase. El presidente sabe muy bien que yo le reportaba, o sea, todas estas cosas de las que estamos hablando, él las sabe, él las iba sabiendo en tiempo real. Él conoció las presiones de primera mano, como le digo, prácticamente apenas sucedían. Entonces, pues esa suspicacia es injusta e innecesaria. Pero por otro lado no me la tomo muy personal, ¿sabe? Yo creo que el presidente está desafortunadamente rodeado de una serie de personas, muchas de las cuales yo también estaba mencionando, que lanzan acusaciones en todas partes, que crean un ambiente en el cual él tiene razones para sentirse que no tiene ni idea de en quién confiar. Creo que en ese sentido no hay una decepción. Yo sabía lo que me estaba metiendo y sí creo que estamos en un momento transformador de la política colombiana. Vea, le hablo de Laura Sarabia, canciller de la República, porque usted ha dicho que ella le pasaba algunas hojas de vida, sugiriendo algunos nombres y que le incomodaba su presencia en la DIAN, palabras más, palabras menos. Dice la canciller Sarabia, uno más, usan mi nombre y que da clics para salvarse de sus enredos. Les quiero decir que ante la justicia, los clics no valen. ¿Usted está señalando a Laura Sarabia porque quiere zafarse de sus propios enredos? Ciertamente yo no necesito a Laura para tener clics. Como lo he relatado, ella tuvo un papel bastante activo en esa salida mía. Entonces creo que es algo de interés. ¿Por qué lo dice exactamente? Laura me pidió a mí la renuncia a nombre del presidente sin que el presidente la hubiera pedido. Y simultáneamente le estaba, pues lo que me han explicado quienes estuvieron en esa otra situación, le estaba vendiendo al presidente la idea de que yo había aceptado o quizá pedido irme a Washington a renegociar la deuda del país desde el Fondo Monetario. Y eso no era verdad, usted quería seguir ahí en el ministerio. Yo viví en Washington, mi sueño es estar en Colombia y más o menos a los 38 días, yo llevaba la cuenta, sí se me nombró ministro de Comercio, que no era lo que había dicho Laura inicialmente. A mí me queda la pregunta de cómo pasamos de que Laura me estaba tratando de mandar al exilio a que de alguna manera fui nombrado ministro de Comercio, cartera en la cual yo tenía muchísimas ideas y muchísimo que quería aportar al país y que lo logramos y que fue también una gran razón para mantenerme en el gobierno. Claro, pero vea, ¿qué ganaba ella con sacarlo a usted? Habría que preguntarle a ella. Lo que sí le digo es quiénes ganaban de que yo saliera. ¿Quiénes?
esos contrabandistas a quienes se les estaba haciendo muy dura la tarea con los procesos que nosotros implementamos en la DIAN, con el nuevo Estatuto Aduanero, con el nuevo régimen de carrera, con el fin del clientelismo en el nombramiento de directores de aduanas. Por eso, y en ese sentido hay unos altos funcionarios del gobierno haciéndole el favor a esos contrabandistas. Esa es una hipótesis que yo creo que vale la pena que la justicia explore. Mire, ¿qué piensa Luis Carlos Reyes hoy de otro personaje de la política reciente, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda? Bonilla trabajaba muy en llave con Laura en todo, y claramente él también tenía el propósito muy arraigado de sacarme de la DIAN. Si uno rebobina ahí el cassette, yo creo que eso muestra que no soy tan joven como uno podría ser. Si uno rebobina el cassette, va a ver que en su momento se vendía que Bonilla y yo estábamos agarrados de pelea. Mire, yo no peleo con colegas, pero lo que yo veo es que está muy alineado con una serie de intereses que querían poner fin a esos procesos de lucha contra el contrabando que nosotros implementamos. Puede que pues, simplemente haya sido alguien más haya utilizado esa animadversión que él tenía para fines más oscuros, que él no sepa, no sé, pero... Pero voy a ser un poco más directo entonces, Luis Carlos. ¿Usted cree que Bonilla, exministro de Hacienda, dejó meter la politiquería al Ministerio de Hacienda? Yo creo que ya estaba metida desde hace rato. Creo que la tarea de un gobierno que buscara una transformación era poner fin a ese manejo de cupos limitativos. Sí. No lo hizo. Bonilla no lo hizo. Vea, a mí me da un poco de risa y se lo tengo que confesar que muchos de ustedes, los que ahora se indignan por todo lo que está pasando, pues tendrían que haberse dado cuenta que Armando Benedetti, Roy Barreras y los demás hicieron campaña a su lado. Comenzaron con ustedes desde el primer instante para hacerlos ganar y llegar a la presidencia de la República. Y entonces mucha gente se pregunta, ¿y por qué solo hasta ahora entonces tan indignaditos? Yo creo que uno tiene que hacer eso que dicen de uno hacer las cosas bien, de cuidar su metro cuadrado. Cuando su metro cuadrado se amplía a entidades como la DIAN, como el Ministerio de Comercio, pues usted trabaja desde adentro para lograr cambios positivos. Claro. Y ahí usted empieza a enfrentar una serie de dilemas. Usted ve irregularidades, las denuncia o no las denuncia. Yo las denuncié siempre, desde el primer momento. Cuando... Claro, pero le insisto porque no me ha contestado la pregunta, Luis Carlos. Si a usted no le gusta el modelo de política que hacen personajes como Benedetti o como Roy Barreras, ¿qué hacía en un gobierno que los tenía siempre detrás desde el minuto cero? ¿Qué pasa? Como yo lo veía era... Tenemos en manos de personas que están buscando actuar con mucha transparencia entidades claves para limpiar el Estado, para limpiar las finanzas del Estado, como la DIAN, como la SAE. Las tenemos en manos de personas que están actuando de manera transparente, honesta, y esas personas que de pronto uno preferiría no tenerlas al lado de un movimiento político, están en una situación más o menos periférica, por lo menos no están aquí en el centro de donde está la plata. Entonces vamos a empezar a actuar bien para que progresivamente vayan saliendo a la luz cosas. Y lo que pasa ahora es que desafortunadamente veo que esas personas tienen más, no menos influencia que al principio. Y entonces ahí es donde, después de haber acudido a todos los canales regulares, empezando por el mismo presidente de la República, siguiendo por la fiscal general de la Nación, cuando empiezan a hacerse públicas todas estas cosas, creo que es un momento de hablar. Mire, voy cerrando. ¿Qué le decía al presidente Petro cuando usted le llevaba todas estas dudas, todas estas inquietudes, cuando usted le hablaba de esas presiones? Él me respaldó completamente y después en un momento pues decidió que yo saliera de la DIAN. Y lo respaldó en su momento. Para muchos la sensación que queda es que los dejó a todos solos y se quedó con Armando Benedetti. Yo creo que esa es la sensación de muchos y es una sensación preocupante precisamente para aquellos que pensamos que esto es más que una persona, que un liderazgo, que esto es un proyecto de transformación social en Colombia que es legítimo independientemente de sus líderes. ¿Va a votar la consulta popular que convocó el presidente Gustavo Petro? Es un estudio muy juicioso que toca hacer y depende mucho de las versiones de las reformas que se propongan en la consulta. Mire, ningún temor de que su nombre salga vinculado en todas estas investigaciones relacionadas con Papá Pitufo, ahora que venga al país, ahora que se está sabiendo tanto. No, ninguno. Yo he estado diciendo desde el principio que a mi oficina llegaron personas que hoy sabemos están vinculadas con, o pues hoy se presume con buenas razones que están vinculadas con Diego Marín, con Papá Pitufo, que vinieron a hablar conmigo de la mano de otras personas de confianza, como por ejemplo el hermano del presidente, Juan Fernando Petro,
un señor William Castellanos, que me parece bien interesante indagar más a fondo sobre ese señor Castellanos, que trajeron a personas que hoy se les acusa de ser fichas del contrabando a mi oficina. Y lo que yo digo es que en ese momento yo no sabía que tenían esos nexos, pero incluso si hubiera sabido, los habría recibido. Entender, o sea, escuchar a todo el mundo, incluyendo aquellos que vienen a decirle a usted cosas con motivos ulteriores, es clave para empezar a determinar un fenómeno. Ese tipo de cosas que son claves, que realmente son rutinarias, si usted realmente quiere luchar contra el contrabando, yo las he manifestado desde el principio. Es bien posible que otras se hagan públicas y pues está bien. O sea, yo no tengo nada que esconder. Mire, ¿qué le diría hoy a Armando Benedetti? Creo que nada que yo le dijera lo podría cambiar. Y si el presidente Gustavo Petro lo llama y le responde más que ese mensaje lacónico que le puso en su chat de gracias Luis Carlos, ¿qué le diría a él? Pues yo le diría al presidente que entiendo la profunda desconfianza que él siente de todos los que lo rodean, que espero que tome decisiones correctas en cuanto a, y quizá mejores en cuanto a quienes debe permitir él que conformen su círculo cercano, porque esa es la única manera en que va a lograr esos fines sociales, responderle a ese movimiento que es su verdadera pasión en la vida. Y creo que, o sea, palabras más, palabras menos, que está mal rodeado, que creo que él lo sabe y que nada vale seguir estándolo. Le diría que incluso si uno lo ve como unas por otras, nos tragamos este sapo para lograr estos fines para el pueblo, eso no funciona así. Tragarse ese sapo implica socavar las mismas soluciones que el pueblo necesita, porque tragarse el sapo de la infiltración de la política por parte de todas estas cosas sucias, en últimas lleva a leyes, lleva a instituciones, lleva a procesos donde los deseos del pueblo, donde las necesidades del pueblo más bien no se abordan, donde no se cumple el mandato del pueblo. Lo ha dicho usted varias veces, la justicia tendrá la última palabra. Gracias por responder estas preguntas y esperamos que el país se entere de lo que se tenga que enterar. Así es.